Seguimos conversando con Ramón Tejada Holguín, sociólogo, analista político, sobre la panorámica electoral. Y ciudadano, suele decir. Sí, por feliz definición, también ciudadano, así es, sí. Pues estamos tratando de, ¿verdad?, de entender lo que va a ocurrir en las elecciones brasileñas del próximo domingo. Y es tan cierto lo que ustedes acaban de decir al terminar el segmento anterior, que leía unas declaraciones de Cardoso, que hacían referencia a unas declaraciones suyas en el Financial Times, que decían que Serra había caído precisamente porque no sintonizaba con las expectativas de la sociedad brasileña. Bueno, es el otro elemento. Esa sintonía a lo que ustedes hacían referencia. Claro. Y lo segundo que quiero agregar en esta mesa de conversación es que es un éxito cuando la izquierda es capaz de hacer este tipo de gobierno, se hace muy poco vulnerable a la crítica. Y si por dónde la ataco. Claro. Es decir, claro. porque ha ensanchado el mercado interno. Los industriales son más ricos que antes. Es decir, incluso se ha privatizado se ha desprivatizado parte de lo que hizo Cardoso. Claro. Y no ha pasado nada, sino todo lo contrario. Es decir, que ha habido un fenómeno que ha dejado satisfecho como a todos los sectores. Sí. Hay un consenso nacional. Eso es muy cierto. Y además, ojo, la crisis económica mundial en Brasil no se ha sentido con fuerza. Creció el empleo. Así es. No se ha sentido con fuerza. Es decir, durante la crisis habría que ver, hay he visto algunos analistas que sostienen que tiene que ver con el endeudamiento externo, que de alguna manera se ha endeudado un tanto. Otros dicen que tenía como unos ahorritos, ¿no? Un colchón. Un colchón de 2003 a 2008 y que ahora lo sacó. Pero las razones que sean, de alguna manera le ha sido efectiva la política. Y ha protegido el nivel de vida que le ha creado a la gente. Claro. ¿Y qué más acción que eso? Entonces tú tienes otra cosa que tú lo acabas de mencionar, pero que tiene otra consecuencia. Cardoso tiene razón. Él no sintoniza y hace eso. Pero Cardoso es del mismo partido que él. Presidente del partido. El presidente del partido frente a su candidato. Sí. Tiene un partido dividido. Claro, sí, la oposición, el más cercano, que además está a 20, y que al principio del proceso era el que se perfilaba como el posible ganador. De repente, tú lo tienes con las filas divididas. Sí. Al menos es lo que algunas revistas importantes de economía que estaban promoviendo. Pero hay un factor que quizás me gustaría que tú enfocaras, que tiene que ver con el Partido Verde. Sí. Es decir, esta posición quizás sea un disenso interno del PT, el único que conozco. No, ahí tiene un 1%, este candidato del Partido Socialista, pero el Partido Verde nace del PT. Sí. Es uno de los aliados internos del PT. Esa parte del discurso verde no fue asumido por Lula. Es quizás el único componente que estaba fuera de ese consenso de la sociedad generada por el PT, ese consenso nacional. Mira, lo que pasa es que siempre hay un problema con ciertos sectores que en los movimientos políticos. Ojo, yo creo mucho en la ecología, creo en los sectores de la reivindicación de la mujer, etcétera. Pero estos sectores tienen que muchas veces ven la política desde una óptica muy limitada y muy única. Es decir, radicalmente ecologista. Y no me importa el resto, no me importa que si la industria, que si la gente se está muriendo de hambre, que se muera de hambre, no podemos tumbar un árbol. Bueno, espérate, que estamos dirigiendo un país, que hay niveles de economía, que hay una serie de cosas que hay que entender, y si no estamos haciendo una gran barbaridad, bueno, pero ¿por qué razón? ¿No? Entonces, inclusive hay algunos estudios que se hicieron en los momentos de gran emergencia de los ecologistas, donde evidenciaba y mostraba, y está ocurriendo con los ecologistas en Brasil, cómo había un ecologismo conservador también. Conservador en términos políticos, no conservador en términos de conservacionista de la naturaleza, sino conservador en términos políticos, que era un tipo de ecologismo, si se quiere, le podemos decir, no le quiero decir no humano, pero un tipo de ecologismo como si lo que importara, ¿no? Esencialmente fueran los asuntos climáticos. Fueran los asuntos climáticos. Una visión muy focalizada. No lo liga con la política, no lo liga con la economía. Es como si tuviera unas orejeras, como estos como los caballos. Exacto. Entonces, bueno,
ahí hay un elemento. Pero además de eso, hay que también tomar en cuenta que, como te decía, en su formación, el PT era un partido que era una federación de partidos. Y bueno, Lula de repente comienza a convertirse en el elemento aglutinador, en el líder, y se han ido ciertas disidencias que tienen que ver también con las aspiraciones de los otros liderazgos que constituyeron el PT. Yo tengo la impresión también, Ramón, de que si bien por esos orígenes, ¿verdad?, MST, movimientos sociales, aunque hay insatisfacción con el PT, hay insatisfacción, sí, y bueno, está el tema, lo que ustedes hablaban ahora. Y al principio el MST y muchos de estos grupos pues le dieron una crítica radical. Sí, exacto, o sea, no ha habido tal reforma agraria prometida, un montón, pero pareciera como que hay la madurez para entender de que, bueno, independientemente de que no estamos plenamente satisfechos, es 1000 veces preferible Dilma a que vuelva el partido de Cardoso. Pero de eso vamos a hablar después de la pausa. Quédense ahí, volvemos enseguida con Ramón Tejada Holguín.